Muchas gracias, señorías. En primer lugar, dar la bienvenida a Guillén de Monrodón y los caballeros de la Orden del Temple, recreadores históricos, que la verdad es que han hecho que en Monzón y el Cinca Medio la recreación histórica pueda ser motor de desarrollo de la historia y también motor económico, pero no solo en Monzón y el Cinca Medio, sino también en otras zonas de Aragón, donde podemos observar cómo el auge de las recreaciones históricas, el auge de productos de calidad, cada vez es mayor y cada vez pues se intenta importar ese modelo germánico, ese modelo anglosajón que hace que se fomente todo lo que es la vertebración territorial. Mire, el objetivo de la PNL es el intentar que la recreación del patrimonio histórico se ponga en valor en Aragón. Y para eso lo primero que me gustaría hacerles ver, señorías, es que las recreaciones históricas no tienen nada que ver con las obras escénicas, no tiene nada que ver con las representaciones de teatro, no tiene nada que ver con los mercados medievales, no tiene que ver tampoco nada con las fiestas de interés turístico, aunque sí que pueden ser complementarias. Naturalmente, no tenemos nada en contra, sino que son otras manifestaciones culturales, pero la recreación histórica lo que pretende ser un producto de calidad en donde se refleje la historia con cierto rigor y de manera fiel. A partir de ahí, pues bueno, todas las recreaciones históricas que se hacen en los diversos territorios que se empiezan a hacer a nivel de Aragón, a nivel de España y especialmente en Centro Europa y en el norte de Europa, tienen unas características principales. En primer lugar, existe un estudio previo a nivel científico de lo que se va a recrear. Es decir, si vamos a recrear lo que pasó en la morisma de Aínsa, lo que pasó en Monzón con la época de los templarios, lo que pasó en la batalla de los sitios de Zaragoza u otras manifestaciones culturales, lo que hay es, por expertos en la materia, historiadores, arqueólogos, etcétera, hay una especie de recuperación de esa historia y a partir de ahí se basa todo lo que es la representación posterior. Es decir, en primer lugar, hay una divulgación, hay una investigación científica de lo que realmente pasó y además esa recreación y esa representación se intenta hacer al máximo de forma fiel y de forma rigurosa. A partir de ahí existe otro concepto importante, que se busca una educación, una sensibilización, una divulgación de la historia. Es decir, no solamente se hace una escenificación porque sí, sino que se intenta mostrar la historia tal como era. Y en tercer lugar, una vía que es muy importante y más hoy en día, es la de que todo eso se cree un producto de calidad, un producto que lo que tiene que hacer es que sea una nueva vía de motor económico en el medio rural, que realmente, y hemos podido comprobar en Monzón y el Cinca Medio y en otras zonas de Aragón, yo creo que también, que realmente sirva de motor de desarrollo económico para el sector del comercio, el sector de la hostelería, el sector del turismo, para pymes, para emprendedores que cada vez se están subiendo al carro de la recreación. Por tanto, unido a todo ello, ponemos en valor nuestra historia de una manera fiel, de una manera rigurosa y además sirve de motor de desarrollo económico de Aragón. Y vuelvo a decir, muy importante, señorías, y quiero recalcarlo, no es lo mismo recrear fielmente y de forma rigurosa a través y a partir de un estudio científico de lo que pasó realmente en cualquier parte de la historia, puede ser desde la prehistoria, desde la época de los romanos, desde la Edad Media, desde el Renacimiento, como pasa en Font, desde la época moderna, desde la batalla de los sitios de Zaragoza, desde la época... No significa lo mismo en ese sentido, que de alguna manera podamos hacerlo de forma científica, a cualquier manifestación, obras de teatro o mercados medievales. Por ejemplo, si nosotros, cualquiera de ustedes, en cualquier pueblo de Aragón, se hace una recreación histórica, pues se van a cuidar al máximo los detalles. Es decir, en un desfile la gente no puede ir con zapatillas, en un desfile la gente tiene que mantener unas normas, es decir, se busca representar de forma fiel lo que pasó en la historia. A partir de ahí, con esta proposición no de ley, ¿qué pretendemos el Partido Aragonés? Pues de alguna manera que se regule, que se potencie, que se fomente, que se coordine desde el Gobierno de Aragón, que se agrupen esas recreaciones que ya existen y que, en definitiva, se abra la puerta para que en diversos lugares de Aragón, donde ya existen prácticamente algo similar a las recreaciones, se busque ese producto de calidad, se busque ese rigor y se pueda ofrecer el día de mañana un producto de calidad a nivel turístico, a nivel de promoción, a nivel de dinamización, desde el propio Gobierno de Aragón, coordinado con una localidad, coordinado con una comarca, coordinado con cualquier institución o coordinado con cualquier asociación cultural. ¿Y por qué creemos que las recreaciones históricas pueden tener un potencial importante en Aragón? En primer lugar,
porque Aragón tiene historia. Aragón tiene, cualquier parte naturalmente de España, de Europa, del mundo tiene historia, pero aquí en Aragón tenemos historia. Desde cualquier parte de la época tenemos se puede recrear cualquier parte de la historia. A partir de ahí vemos cómo de alguna manera cada vez van en auge este tipo de recreaciones históricas. Especialmente desde los años 90 se empieza a coordinar en España con la asociación que se crea a tal efecto en otras localidades a nivel nacional, y también en Aragón a principios del año 2000 se ponen en valor ciertas recreaciones, ciertas reconstrucciones históricas que lo que hacen es poner en valor el legado histórico y especialmente también crear una nueva vía de desarrollo en el medio rural y en todo Aragón. A partir de ahí también ponemos en valor esa vía de desarrollo de una forma importante. Damos un valor añadido a la historia y especialmente apostamos por una especialización inteligente del territorio. ¿Y por qué digo eso? Porque cada localidad, cada comarca, cada parte de Aragón tiene una época en la historia que todavía sigue de alguna manera defendiendo, que todavía sigue de alguna manera potenciando y que todavía sigue poniendo en valor. A partir de ahí ya sería en cada territorio, de cada organización, de cada institución, la que tenga que decidir qué pone en valor y coordinarse el día de mañana con el propio Gobierno de Aragón para ofrecer un producto de calidad que sirva para que ponga en valor ese legado histórico y potencie la economía del territorio. Por tanto, buscamos que el Gobierno de Aragón recopile las celebraciones que se hacen en Aragón a tal efecto, o por lo menos ya no tanto lo que pone en las fiestas de interés turístico regional, sino que de alguna manera siente unas bases para incorporar aquellas que se quieran poner nuevas y se potencian aquellas reconstrucciones, recreaciones históricas que ya existen. A partir de ahí que se haga un plan de apoyo a organizaciones, a instituciones, a cualquier tipo de localidad, comarca, diputación, a cualquier territorio, para que de alguna manera se potencie de forma fiel la historia, y a partir de ahí, de alguna manera, pues creemos un producto, una gestión del patrimonio, un producto de calidad que potencie esa industria cultural con un gran valor añadido. Es decir, nos estaríamos refiriendo a lo que no pasa tanto en España, donde hay una visión más lúdica, festiva y folclórica, que no pasa nada, quiero decir, es una opción, sino a lo que está pasando en Alemania, a lo que está pasando en Inglaterra, en lo que está pasando en Escandinavia y en otras partes del mundo, donde buscan ese living history en el sentido de recrear de forma fiel lo que realmente pasaba en la historia. Simplemente, señorías, pedimos este apoyo de unanimidad para poner en valor las reconstrucciones históricas, para que fomentemos y potenciemos, regulemos y coordinemos todo esto y, de alguna manera, como decían los caballeros de la Orden del Temple, haz lo que puedas con lo que tengas en donde estés. Haz lo que puedas al Gobierno de Aragón con lo que tengas, con la historia que tenemos todos. Muchas gracias. Gracias, señor diputado. Tiene la palabra para defensa de la enmienda el Grupo Parlamentario Podemos Aragón.